Bueno, nos metemos en la próxima entrevista que les anunciamos temprano que íbamos a tener. Ayer sesionó el directorio del Partido Nacional, en medio además de toda esta campaña electoral ya de cara al balotaje. Y son muchos los temas que han surgido de la reunión del directorio, además de la ampliación sobre la denuncia de noticias falsas que en su momento había presentado el Partido Nacional y que sobre fines de la semana pasada amplió ante la Fiscalía, ante la fiscal Brenda Pupo. De todos estos temas hablamos con el diputado Pablo Abdala. Buen día, ¿cómo anda? Muy buenos días, un gusto y gracias por la invitación. Bueno, hablando de noticias falsas, ni que hablar que las redes están difíciles, ¿no? Hay que pasar bastante la zaranda para ver lo que se publica de un lado y del otro, ¿no? Evidentemente. Y hay mucha cosa que se está publicando en todo sentido. Básicamente, ¿a qué apunta esa ampliación de denuncia? Bueno, nosotros tomamos esta decisión, la tomó el directorio del partido cuando advertimos que en los últimos tiempos, muy particularmente después de las elecciones internas del 30 de junio con intensidad creciente, y curiosamente la última semana, es decir, la semana posterior a la primera vuelta del 27 de octubre, aparecieron contenidos falsos en forma reiterada en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, contra el Partido Nacional, contra el candidato del Partido Nacional. Por supuesto, de un origen más bien indeterminado, aunque más o menos, ¿no? En general se trataba de espacios o de sitios que se llamaban Frente Amplistas o progresistas. Con esto no queremos decir que sea el Frente Amplio como partido que esté detrás, pero todos sabemos cuál es el origen, o en todo caso a quién votan o a quién quieren beneficiar los que hacen esas cosas y a quién quieren perjudicar. Y nos pareció necesario, por lo tanto, hacer una compilación de todo eso y una ampliación de la denuncia que ya habíamos hecho antes de la interna, cosa que concretamos el viernes pasado, sabiendo, por supuesto, que estos episodios o estos actos de campaña sucia son muy difíciles de probar, porque son muy difíciles de probar, de rastrear el origen y de poder responsabilizar a alguien, pero entendiendo que igual era indispensable dar una señal hacia adentro y hacia afuera del sistema, y muy particularmente hacia afuera, hacia la población, para que la gente sepa que estas cosas están pasando, que pueden pasar y que probable y lamentablemente se prolonguen o se intensifiquen a medida que avanzamos hacia el 24 de noviembre. ¿Y han tenido novedad? ¿Qué les dijo? ¿Tuvieron una oportunidad de hablar con la fiscal o no? No quisimos importunar a la fiscal, porque nosotros queremos que la fiscal trabaje con mucha tranquilidad y con la independencia que corresponde a los magistrados judiciales. Fuimos a la baranda, a la mesa de entrada, con el doctor Bordes, la presidenta del directorio, Beatriz Argimón, y yo, que soy secretario del directorio, y presentamos entonces el escrito. Ahora está en manos de la justicia y la justicia tendrá que actuar. ¿Qué se pretende entonces de la justicia? ¿Que se pida disculpas, algún resarcimiento? No, si en algún momento se llegara a un responsable, yo creo que eso sería satisfactorio, porque me parece que estas cosas, en la medida en que se genere la sensación de impunidad, de que se puede poner cualquier cosa en las redes y que no pasa nada, que no hay consecuencias de ningún tipo, vamos por mal camino. Yo creo que tenemos un problema en esto, que seguramente no lo tiene solo el Uruguay, recién lo hablábamos antes de empezar esta conversación informalmente. No sé cuál es la solución. Ahora, ojalá algún día se pudiera responsabilizar a alguien, porque me parece que eso sería una señal inequívoca de que se termina la impunidad. Ahora, si así no fuera, y en la perspectiva de este proceso electoral en el que estamos inmersos hacia el 24 de noviembre, a nosotros nos interesa que la gente sepa que estas cosas están pasando y que se está publicando cualquier cosa y que no hay que darle crédito a cualquier cosa y que por lo tanto hay que estar prevenido de que en cualquier momento se puede publicar una noticia falsa o una difamación. Fíjense ustedes que con relación al candidato del Partido Nacional se publicó una nómina de 40 iniciativas legislativas que supuestamente él no habría votado ninguna. Después verificado, .uy, se encargó de hacer un excelente trabajo que determinó que de esas 40 informaciones, 23 eran falsas. Es decir, el Partido Nacional y la calle Pou habían votado a favor. Otras en realidad también eran falsas porque si bien no habíamos votado a favor, tampoco habíamos votado en contra porque ni siquiera eran decisiones legislativas, eran decisiones del Poder Ejecutivo, el Plan Ceibal, el Plan Ibirapitá. Y en otras estábamos en el plano de las verdades a medias, porque el partido votó en contra de determinada iniciativa, pero porque presentó su propia propuesta. Pongo el ejemplo de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial. Yo trabajé en ese tema llegó al plenario con 3 informes, nosotros defendimos el nuestro, pero no era que estuviéramos en contra de legislar en esa materia. Se llegó a decir allí que la calle Pou había votado en contra de un proyecto de ley que él presentó y que él promovió, el de reproducción humana asistida. Hasta dónde llegan, digamos, muchas veces el absurdo de las cosas que se publican, y obviamente a la gente desprevenida o desinformada o un poco distraída, estas cosas evidentemente le pueden hacer mella o en tal caso le pueden generar una idea falsa. Lo que sucede es que hay algo, y lo aporto también como un elemento que a uno le llama poderosamente la atención, que muchas de esas noticias, de esos comentarios, de esos videos,
tienen un formato o una realización muy profesional. Exacto. Muy profesional. Algunas, por ejemplo, imitando perfectamente gráficas, entonces, son muy creíbles con lo que estoy diciendo, que no se pueden hacer solamente desde un teléfono celular. Para determinado tipo de cosas hay que tener por lo menos una pequeña isla de edición, le llamamos isla de edición aquí en el canal a los lugares donde, bueno, se colocan ciertos efectos, se imitan determinado tipo de palabras. Ahí es donde me llama la atención que siempre que hablamos de este tema tengamos que decir que hay como un vacío en el cual sabemos que la denuncia... A ver, le digo por qué me preocupa. Me preocupa porque hoy son, con todo respeto, víctimas los políticos porque estamos en campaña. Claro. Pero cualquier persona pública termina siendo en cualquier momento víctima o de una grabación realizada off the record, o de una supuesta grabación en la que parece que es uno, pero no era uno al final porque no se ve muy bien. Entonces digo, hay como profesionales metidos detrás de esto, ¿eh? Absolutamente, Humberto. Tanto es así que esa fue una de las razones que a nosotros nos motivó a dar este paso y a hacer esta ampliación, porque advertimos eso, que hay un trabajo muy profesional, que hay un trabajo, o que hubo en esto, un trabajo muy sistematizado. No estamos frente a hechos aislados de algún loco, de algún navegante de las redes que resolvió poner un contenido falso, que eso sabemos que puede acontecer, sino que evidentemente yo creo que estamos frente a una cosa bastante más orquestada y muy profesionalmente hecha. Por eso mismo es que resolvimos dar este paso. Yo creo que hay un vacío, el país va a tener que debatir esto. Claro. En el Parlamento, en esta legislatura, algo quisimos avanzar, no se pudo. Sé que es muy difícil legislar, pero algunos límites hay que poner y tal vez sea necesario hasta responsabilizar a las propias compañías internacionales, responsabilizarlas en términos de obligarlas a colaborar. Ahora se nos decía que la fiscal Pupo estaba encontrando dificultades con Facebook, con Twitter, claro, por no los servidores internacionales. El tema son los servidores internacionales. Hasta el propio fiscal de Corte llegó a admitir que cuando hay este tipo de denuncias en redes hay dificultades de cooperación con los servidores internacionales. Probablemente se hace un problema, pero yo creo que bueno, que vamos a tener que hincarle en diente y algo habrá que hacer. Abdala, cuando usted dice orquestado, ¿a qué se refiere? ¿Podría ser una empresa contratada por alguien o algún partido? Yo no sé cómo lo hicieron, pero sí creo que hay una acción política detrás de esto. Que reitero, nosotros no responsabilizamos institucionalmente al Frente Amplio. Ahora, que hay grupos o militantes de ese partido político, o que por lo menos simpatizan con él, que están detrás de esto, yo tengo la íntima convicción, porque no puedo llegar a otra conclusión más que a esa, lo digo con absoluta franqueza. Y cuando advierto además que desde la dirigencia se impulsa una campaña, porque ahí sí es responsabilidad de los dirigentes, de sembrar el temor o infundirle a la población el miedo de que si gana el Partido Nacional, si gana la oposición, va a haber poco menos que cataclismos, un ajuste salvaje, como dijo Daniel Martínez, o una movilización social incontenible, como dijo la vicepresidenta. Entonces, en ese contexto me preocupa bastante más, porque ahí ya vamos al terreno de la responsabilidad de los actores políticos y de los actores de primer nivel. Y me preocupa que la campaña esté transcurriendo por estos andariveles, porque lo de las redes sociales en sí mismo tampoco es un hecho aislado de lo otro, es decir, de las características que está tomando esta campaña, que yo advierto, el Frente Amplio se ha convertido en una especie de conglomerado constituido sobre la necesidad de desconfiar y de infundir temor, y de destruir la propuesta alternativa que representamos los partidos de la oposición. Desde hace algunos días los voceros del Frente Amplio no hablan de otra cosa que de los acuerdos políticos que nosotros estamos construyendo, que del documento que se está redactando. Y repito, están transmitiéndole a la gente que poco menos que si ganamos nosotros se viene una especie de catástrofe en el Uruguay. Cosa que todos sabemos de estos días. Yo creo que se ha radicalizado en ese sentido. Cuando la vicepresidenta de la República dice lo que dice, es muy delicado porque es la vicepresidenta de la República por su propia investidura. No puede decirle a la gente, si gana la oposición va a haber una movilización social incontenible, creo que dijo, palabra más, palabra menos. Porque además todos sabemos que no es así. El candidato a la presidencia, al día siguiente de la elección del 27 de octubre, en esa salida que hizo a través de Facebook Live, habló de un ajuste salvaje. Cuando todos sabemos que quien en todo caso está proponiendo aumento de impuestos es él, no somos nosotros. Y después utilizó un verbo que a mí me parece muy duro, dijo, las estructuras van a crujir, porque nos comparó con lo que está pasando en Chile, con lo que está pasando en otros países de la región, donde están crujiendo las estructuras sociales. Bueno, yo creo que tenemos que llamarnos todos un poco más al recato, a la serenidad, porque además me parece muy mal camino abrir esas grietas, porque el país sigue además después del 24 de noviembre, como todos sabemos. Ahora,
no quiero con esto, y le pido mil disculpas si se interpreta de esta manera, decir que de repente se ha pecado un poco de ingenuo. Cuando en la anterior elección, la hoy vicepresidenta de la República lanza una frase que la hemos reiterado los periodistas como una frase casi de cabecera de un pensamiento que se tuvo en este momento, el susto despertó el mamao, no es dable pensar, digo, por una cuestión de sentido común, que si se dieron cuenta en aquel momento que el susto, a ver, no voy a ponerme a hacer una interpretación de los dichos de Topolansky, pero lo entendimos todos, la inminencia de la pérdida del gobierno por parte del Frente en la elección pasada, de acuerdo a lo que algunas encuestas dijeron, despertó a los militantes frentistas para ir a votar. Bueno, si yo tomo eso como una máxima, y lo reiteramos durante 5 años como lo reiteramos los periodistas, tengo que pensar que no hay mejor cosa que asustar al mamado para que se despierte. El problema es que yo creo que acá no estamos asustando al mamado para que se despierte. El mamado que se despertó está queriendo asustar a los otros. Yo creo que está bien que el mamado se despierte, siguiendo con el mismo símil. El tema es cómo reacciona el mamado después que se despierta. Y a mí me parece que el domingo 27 hubo una señal inequívoca de la población. Un 53% de los votantes, capaz que algunos más todavía, o 54%, se manifestaron en el sentido del cambio. No quisieron votar al Frente Amplio. Un 39% sí lo votó. Me parece que esa es una señal muy clara. Está resuelto el balotaje, por eso nosotros no decimos eso, seríamos unos imprudentes. La elección hay que hacerla, hay que contar los votos y ganarla. Ahora, evidentemente, el Frente, que a mi juicio se vio muy conmocionado por el resultado del 27 de octubre, yo creo que está reaccionando de mala manera, está reaccionando con mucha violencia. Y me parece que eso es muy mal. Ahora, Pablo, esto no es lo mismo lo que ha dicho Topolansky, por ejemplo, o en su momento lo que dijo Daniel Martínez. ¿No es parecido a lo que han dicho dirigentes nacionalistas, por ejemplo, que de continuar vamos rumbo a hacer Venezuela o Cuba? Se ha escuchado por parte de dirigentes de la oposición decirlo. Bueno, pero, a ver, yo no digo que... algunos dirigentes han dicho eso. No ha sido la posición oficial del partido, de sus principales voceros. La calle Pou no anda repitiendo todo el tiempo. Esto va a convertir en una Venezuela o en una Cuba. Yo tampoco responsabilizo a Daniel Martínez de todo lo que dice el Partido Comunista eventualmente, o de lo que dicen determinados voceros del Frente, que sabemos que es una fuerza muy heterogénea. Ahora, me preocupan, repito, las señales que dan los principales dirigentes. Estamos hablando del candidato presidencial y estamos hablando de la vicepresidenta de la República y una de las principales referentes del sector mayoritario del Frente Amplio. Esa es la preocupación que yo marco. Y bueno, y cuando advierto además que a lo único que se han dedicado es a intentar destruir lo que la oposición está haciendo, que es construir esta coalición y esta mayoría parlamentaria con la que nos proponemos darle gobernabilidad al país, bueno, advierto que realmente se han quedado sin alternativas, porque se están ocupando solo de nosotros. Ya no se preocupan de poner por delante sus propuestas sino de ver cómo destruyen las nuestras. Han comentado e intentado contestar el documento programático cuando el documento programático todavía no está terminado. Ni siquiera nosotros mismos conocemos definitivamente su contenido. Bueno, hoy nosotros dimos noticias y yo lo dije al principio y es bueno que de repente se pueda aclarar porque, de acuerdo a las fuentes de muchos colegas, ya aparecerían como divergencias, diferencias sí, sobre que todo estarían en el tema seguridad, trabando, ¿verdad?, la firma o por lo menos la anuencia de algunos. ¿Le consta que esto sucede así? Yo advierto que vamos camino a la suscripción de un acuerdo en cuestión de horas o de días, no sé si será hoy o será mañana. Aparecieron algunos matices, según se dice, yo no estoy directamente en ese tema, pero es por lo que se habló ayer también en el directorio, con relación a algún tema específico, y eso es sano, es saludable. Porque en el plano de los acuerdos, de los entendimientos, lo que pasa es que los uruguayos nos habíamos desacostumbrado a los acuerdos, al diálogo, a la construcción colectiva. ¿Por qué? Porque tuvimos 15 años de gobierno de partido, de un gobierno con mayorías propias que prescindió del diálogo y de la negociación y que impuso sus soluciones. La gira de la fórmula del Partido Nacional comienza hoy martes por el interior. ¿No se va a contar con el acuerdo firmado al comienzo de esa gira? Veremos, repito, creo que es cuestión de horas, pero advirtamos todo lo que ha transcurrido desde el 27 de octubre. La noche, y yo quiero resaltar sobre todo la actitud patriótica, si se quiere, o el papel desinteresado de los principales candidatos de los otros partidos de la oposición, el general Manini, Ernesto Talvi, Novik y Pablo Mieres, que la noche de la elección ya dieron señales de a quién iban a apoyar en el balotaje, independientemente de los acuerdos programáticos inclusive. Después lo ratificaron antes de negociar el documento y después fuimos todos al ámbito de la negociación del documento en el cual nos encontramos
El Partido Nacional presentó un documento base que recibió de parte de las contrapartes señales o lecturas muy favorables y simplemente ahora con su legítimo derecho están diciendo, bueno, en determinado aspecto yo quiero agregar algo o en este aspecto específico no estoy de acuerdo. Se habla, por ejemplo, que es muy vago el documento. Claro. No, yo creo que no es. No, pero ellos no lo han dicho. Uno de los puntos que recogía el documento o el borrador que se conoció inicialmente contemplaba aspectos de la campaña Vivir sin Miedo, ¿no? El tema de la perpetua pena revisable. perpetua revisable. Por ejemplo, el de la Guardia Nacional también se contemplaba allí, o por lo menos recogía alguna idea. A propósito de eso, porque, digamos, usted fue impulsor junto al senador Jorge Larrañaga de este plebiscito que no prosperó con el 46% de apoyo de la población. ¿Tendría que contemplarse eso mediante ley cuando eventualmente se puso a consideración de la ciudadanía y la ciudadanía por mínima mayoría, pero mayoría acotada, pero lo rechazó? El país, yo creo que lo que menos necesita son actitudes intransigentes. Graves problemas tenemos por delante en materia de seguridad, de trabajo, de empleo, en materia de política económica. Si cualquier sector, un sector del Partido Nacional o un sector de los otros partidos de la oposición, pusiéramos condiciones innegociables para dar nuestro apoyo al futuro gobierno, creo que le haríamos muy flaco favor al país. Y ninguno de los actores que estamos en esto, de los del Partido Nacional y de los demás partidos, estamos en esa tesitura. Si aquí hay una diferencia con relación a la pena perpetua revisable y los demás partidos no están de acuerdo con esa tesitura, probablemente eso se retire del documento. Y eso no cambiará la política de seguridad. En materia de seguridad, en lo importante ya hay acuerdo. Hacia dónde tiene que ir la política de seguridad, de qué manera vamos a organizar el Ministerio del Interior, qué medidas vamos a adoptar en cuanto a, por ejemplo, jerarquizar las comisarías, en cuanto a la legítima defensa presunta del funcionario policial. Es decir, aspectos fundamentales que hacen al combate al delito. En eso, por lo visto, hay acuerdo ya entre todos los partidos. Si ese aspecto queda por el camino, el senador Larrañaga y yo seguimos creyendo en esa medida porque la impulsamos en la reforma constitucional. Tenemos 5 años por delante, podremos en el Parlamento analizar o bucear la posibilidad de construir algún acuerdo en algún momento y si hay votos se promoverá esa medida y si no, no se promoverá. Vivimos en una democracia y vivimos en una república y repito, hay que acostumbrarse a acordar. Acordar implica ceder, implica transar, implica ponernos de acuerdo en determinada solución entre partidos que tenemos afinidades, orientaciones comunes, pero no quiere decir esto que pensemos exactamente igual en todos los puntos. Nos ponemos de acuerdo en un plan. O sea que va a ser tema a tema los acuerdos. Bueno, porque ahora no se va a generar esta foto de familia que se mencionaba y es porque, por ejemplo, tal dijo, no, bueno, el Partido Independiente, perdón, acordamos con el Partido Nacional, pero no con el resto de los partidos que forman parte de esa coalición. Yo no diría tema a tema, Lorena, porque va a haber un plan. El plan es integral y abarca todas las áreas. A mí no me parece vago el documento. En todo caso, vago serían todos los programas de gobierno. Viru, dijo Vergara. Y lo que pasa es que están buscando calificativos en la misma desesperación y afán de destruir lo del otro, en lugar de exhibir una propuesta seria para convencer a los votantes, quieren convencer a los votantes por vía oblicua, es decir, por la vía de que nos descarten a nosotros. Me parece un muy mal camino, una señal francamente, de debilidad política, lo digo sinceramente. Ahora, lo que yo creo es que nosotros estamos pactando o acordando un plan de gobierno ante la población para exhibírselo a la gente antes del 24 de noviembre, con definiciones muy concretas en todas las áreas que toman como base el programa de gobierno del Partido Nacional. Entonces, ¿dónde está la vaguedad? Yo podría decir el programa del Frente es vago, si me pongo a leerlo acá, digo, bueno, esto es una vaguedad también. A la hora de las calificaciones o de las descalificaciones es muy fácil ir por ese camino. Y por lo tanto creo que no es tema a tema. Y por lo tanto tampoco me parece indispensable que haya una foto de familia. Lo que le da seriedad a esto es que haya un documento y que esté firmado por las partes intervinientes. Si hiciéramos la foto de familia, entonces después nos dirían, ahí está la coalición de derecha neoliberal, que el Frente para eso sabemos que tiene una experticia a la hora de hacer señalamientos políticos y descalificaciones que todos le conocemos. Ahora, si no hacemos la foto nos van a decir, no hacen la foto porque en realidad no se entienden mucho. Bueno, no, hay un acuerdo, somos gente seria, somos gente grande, tenemos responsabilidades con el país, son partidos que tienen representación parlamentaria y las vamos a cumplir y le vamos a dar gobernabilidad a Uruguay. Sobre la base de algo que para la democracia es muy importante, no hay mayorías absolutas para ninguno de los partidos, pero hay un partido, el nuestro, que está liderando una coalición integrada por otros partidos que está construyendo una mayoría parlamentaria. Vamos a agradecerle mucho a Pablo Abdala, secretario del directorio del Partido Nacional, estos minutos en la mañana de Arriba Gente. Que tenga una buena jornada. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Cerramos la entrevista por aquí.